Puestos de pie, por favor. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Pueden sentarse. Estimados hermanos en Cristo, ¿cuántos de ustedes les ha tocado comprar cosas por internet? Piense cada uno si le ha tocado o ha tenido que comprar algo por internet y no siempre, o tal vez has tenido una buena fortuna, pero a veces no siempre lo que compras es lo que estabas esperando. En las imágenes que ponen en las ventas a veces parece que tienen algún tamaño, tienen alguna forma diferente y cuando nos llegan vemos y decimos, pues esto no es lo que yo estaba esperando. E incluso en esta época cuando estamos ya saliendo de la pandemia y tuvimos que tal vez incluso utilizar muchos servicios de alimentos que traían hasta nuestro hogar, los alimentos para poderlos consumir. A veces también una cosa es lo que veíamos en la foto y cuando llegaba no era lo que nosotros estábamos esperando. Pero esto no solamente pasa en las cosas que tal vez vemos y esperamos una cosa y encontramos una cosa diferente cuando nos llega. Tal vez cuando nosotros conocemos a personas, también nosotros encontramos que a veces no son lo que nosotros esperábamos. Podemos ver a personas y pensar que esas personas son malhumoradas, son malas personas, simplemente por el aspecto de su rostro, porque tal vez están con el ceño fruncido, pero tal vez es su forma de tener el rostro, ¿verdad? O por el otro lado, a veces podemos encontrar a personas que parecen muy buena gente, nos saludan y ponen una cara muy alegre cuando nos ven, pero conociéndolas más a fondo, encontramos que no son así. Y entonces nosotros quedamos a veces decepcionados y pensamos, pues no es lo que esperaba yo de esta persona. A veces podemos conocer a mucha gente por muchos años, a veces hasta familiares, y en un momento dado nos salen con una cosa que también no esperábamos. Y decimos, he sido decepcionado porque yo pensé que conocía a esa persona y no era lo que yo esperaba. En el día de hoy vamos a ver una cosa similar. Juan el Bautista está en la cárcel y parece que está dudando de lo que es nuestro Señor Jesucristo. Parece que lo que él esperaba no es lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo. Y les invito a que leamos el texto de nuestra meditación que se encuentra en el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, los versículos 2 al 11. Dice así: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, vayan y hagan saber a Juan las cosas que oyen y ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salieron a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto les digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Tal vez podríamos iniciar y preguntarnos unos a otros, ¿qué esperas de Dios? Así como en las compras que hacemos por internet, así en las personas, a veces esperamos algo y somos decepcionados, desilusionados,
Pero, ¿qué esperas tú de Dios? Encontramos muchas preguntas, muchas cosas o muchas afirmaciones que decimos, yo espero de Dios esto, o yo creo que Dios tiene que ser esto y me tiene que dar esto. Pero quédate con esa pregunta, ¿qué esperas de Dios? Piénsala, medítala mientras vemos el transcurso de lo que va pasando en la historia de nuestro Evangelio, para que al final veamos si lo que nosotros esperamos de Dios es lo que es correcto o si nosotros esperamos de Dios algo que realmente ni siquiera nuestro mismo Dios promete. Y entonces, mientras se quedan con esa pregunta, ¿qué esperas de Dios? Vemos en la historia a Juan el Bautista, que ha sido encarcelado, está ahí sin poder salir, está esperando tal vez que pueda tener una condena, tal vez puede saber que lo único que le espera es la muerte, pero está ahí solitario en esa celda. Imagínate, puede haber para él momentos de depresión, momentos de duda de lo que Dios le ha dado, de lo que Dios le ha permitido hacer, de lo que Dios le ha prometido. Tal vez ahora escucha por medio de sus discípulos que todavía tienen oportunidad de visitarlo, escuchan acerca de Jesús, lo que Él está haciendo, lo que Él está predicando, y empieza a ver lo que Él hizo antes y cómo estaba preparando el camino para Jesús, para el Mesías. Y entonces parece que las cosas como que no concuerdan. Y escuchamos la semana pasada en el mensaje del Evangelio que decía que el hacha está puesta ya a la raíz, ¿verdad? Y el mensaje de Juan era un mensaje fuerte, de arrepentimiento, de arrepiéntanse, y de los que no estaban y llegaban ante él con simplemente una forma de escuchar externa, les decía, pues, generación de víboras. Un mensaje duro, un mensaje fuerte que llevaba a Juan, un mensaje de arrepentimiento de pecados. Y diciendo, el que viene detrás de mí, viene con Espíritu Santo y fuego. Y viene con la hacha que está puesta a la raíz de los árboles. Y después oye los mensajes, escucha a sus discípulos, escucha lo que Jesús está haciendo. Y parece que no es ese Mesías que viene con fuego, ese Mesías que viene a cortar, ese Mesías que viene a acabar con aquellos que están haciendo mal dentro del pueblo de Israel. Escucha mensajes de Jesús hablando de buenas noticias. Escucha a un Jesús perdonando pecados prontamente, rápidamente. Y dice, pues yo prediqué de un Mesías con la vara ahí puesta, con la hacha puesta. Y este Mesías parece que es contrario. Parece que está haciendo todo lo contrario a lo que yo estaba predicando y enseñando. Entonces, viene la duda. Y pensamos, ¿cómo es posible que Juan el Bautista, que nuestro mismo Señor Jesucristo está diciendo, un profeta y más que profeta, el mayor de los profetas, ¿cómo puede ser que él tuviera dudas? Tal vez podríamos decir, tenían dudas sus discípulos y fueron a decirle en nombre de Juan. Pero tenemos que tomar en cuenta algo. Palabras de nuestro Señor dice que de entre los nacidos de mujer, Él es el mayor. ¿Qué nos está dando a entender? Él era hombre. Él era un hombre como nosotros. Y en medio de esa situación en la que estaba pasando, Él tuvo dudas, Él tuvo depresiones, Él tuvo momentos en los que parece que Jesús no estaba actuando como Él había predicado acerca de el Mesías. Y entonces envía a sus discípulos diciéndole, pues, ¿eres tú el que yo estaba esperando, el que yo prediqué, o esperamos a otro más? Nuevamente, Juan el Bautista era un hombre, un profeta, claro que está, el mayor de los profetas, el mayor de entre los nacidos de mujer, pero dice, todavía tiene problemas, todavía tiene dudas, porque su fe en ese momento tal vez había caído, había sido debilitada.
Eso no quiere decir que había perdido la fe, simplemente llegaron dudas como a todos nosotros. Pero esas dudas van a ser resueltas por medio de nuestro Señor Jesucristo y con eso va a quedar tranquilo. Porque Él no le responde a nuestro Señor Jesucristo diciéndole, pues, yo soy el Mesías, no tienes que tener dudas. O incluso reprendiéndole acerca de si llegó a tener dudas, simplemente le dice, mira lo que está pasando. Mira el cumplimiento de las profecías. Se había dicho que el Mesías prometido iba a sanar, iba a levantar a los muertos, iba a predicar el Evangelio, que Evangelio significa buenas noticias. Eso es lo que estoy haciendo. Mira cómo es lo que yo estoy cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento y lo estoy haciendo al pie de la letra. Y dice, y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Esas palabras para Juan el Bautista era todo lo que necesitaba, es simplemente un confort para él diciendo, todo está bien. La duda que tenía ha sido quitada. El momento de debilidad ha sido fortalecido con las palabras de nuestro Señor a través de esos discípulos. Pero entonces, Juan tenía dudas. Juan estaba tal vez desilusionado en principio por haber visto algo diferente a lo que él había predicado. Pero también la gente estaba desilusionada muchas veces de Juan. Y lo vemos parte en lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo acerca de él. Porque se voltea ante la multitud y no les dice algo malo sobre Juan, o no les dice no tengan dudas, sino al contrario, está exaltando a Juan. Y está diciéndoles a ellos, ¿qué salieron ustedes a ver al desierto? Y tenemos que tener esa palabrita que está diciendo, ¿qué salieron a ver? Si recordamos, ¿qué es la labor de un profeta? Es llevar el mensaje de Dios a la gente. Esa era la labor de Juan. Pero entonces está diciendo, ustedes no fueron a escuchar lo que venía a decirles Juan, sino dice, ¿qué salieron a ver? Podríamos entender, ellos, mucha gente, estaban escuchando de un hombre que estaba ahí en el desierto, en el río, y estaba bautizando y estaba vestido de pelo de camello y comía langostas y miel silvestre. Pues hay que ver ese espectáculo, ¿verdad? Hay que ver a ese hombre que está como años atrás de lo que estamos viviendo actualmente. Está años atrás de la vestimenta, de la comida, de su forma de vida. Hay que ir a ver qué es lo que está haciendo. Y muchos fueron simplemente para ver a Juan el Bautista. Pero les dice, ¿fueron a ver a un hombre con vestiduras delicadas? ¿Fueron a ver una caña movida por el viento? La respuesta es, no fueron a eso. Ustedes fueron porque él era profeta. Fueron para escuchar el mensaje que traía, que venía a preparar el camino del Mesías. Y empieza a decir nuevamente lo que ya hemos hablado, él es el mayor de los que nacen de mujer. Él es el mayor de los profetas, pero él es la transición de una parte a otra. El mayor de los profetas, y podríamos pensar, ¿cómo es el mayor de los profetas? Encontramos en el Antiguo Testamento a muchos profetas que hicieron grandes cosas, que hicieron grandes milagros. Y Juan simplemente estaba allá alejado, predicando el arrepentimiento para el perdón de los pecados, predicando y preparando el camino del Señor, y no hizo milagros. No tenemos registro de que haya hecho algún milagro. Simplemente estaba bautizando y predicando de una forma muy austera. Entonces, ¿cómo es posible que es el mayor? Porque él es el único de todos los anteriores que físicamente podría haber visto al Mesías prometido, y que era la transición de la parte del Antiguo Testamento a lo que venía de la iglesia en el Nuevo Testamento. Esa es la grandeza de Juan, el que estaba preparando el camino de nuestro Señor. Entonces, Juan también no cumplía las expectativas de mucha gente. Nuestro Señor Jesucristo no cumplía las expectativas tal vez de Juan, de mucha gente más adelante cuando lo vieron colgado en un madero.
Tal vez podríamos regresar a la pregunta que dijimos y decir, ¿qué es lo que esperamos de Dios? Y de acuerdo a eso, a veces vamos a decir es que cumple o no cumple las expectativas nuestro Dios. ¿Y por qué? Porque a veces esperamos cosas que Dios no nos ha prometido. Esperamos y pensamos, Dios me tiene que quitar todas mis enfermedades. Y pues ya llevo varios meses, ya llevo años con mi dolor, ya llevo muchas medicinas, muchos tratamientos, y parece que Dios no me quiere curar, no me quiere sanar. Entonces yo quedo desilusionado porque pienso que Dios tiene que hacer eso que no me prometió. Mis expectativas de Dios son diferentes a lo que es Dios, a lo que Dios nos ha prometido. Espero que Dios me dé un auto nuevo, una casa grande, que me tenga una cuenta en el banco, pues que tenga casi sin límite, y pues a veces ando contando los pesos para el camión, para la comida o cualquier otra cosa. No cumple mis expectativas. Dios, ¿cómo es posible que no me puedas dar todo lo que yo te estoy pidiendo? No cumple nuestras expectativas muchas veces porque nuestras expectativas no son las que Dios nos ha dado de Él mismo, no es lo que nos ha prometido. Y entonces nos desilusionamos, pensamos, Dios no es poderoso, Dios no hace las cosas como ha prometido porque nuestro pensamiento de sus promesas no van de acuerdo a lo que realmente ha prometido en su palabra. Y también a veces no cumple esas expectativas. Y entonces podríamos ver otra cosa ahí. Cuando venimos a la iglesia, cuando venimos aquí, ¿a qué venimos? Podríamos ver lo mismo que dijimos acerca de Juan el Bautista. ¿Venimos a ver o venimos a escuchar? ¿Venimos a ver un espectáculo como en muchos otros lugares donde tratan de buscar que el centro de atención esté aquí y que yo voy a tratar de animarlos, que yo voy a entretenerlos o que el pastor va a entretenerlos? ¿Venimos a ser entretenidos o venimos a escuchar lo que Dios tiene para nosotros? Y ahí vamos a ver una gran diferencia entre nuestras expectativas para lo que es Dios, que sean las correctas, porque si nosotros venimos y escuchamos lo que Dios tiene para nosotros, nuestras expectativas de Dios vamos a tenerlas bien entendidas, ¿verdad? Vamos a saber que Dios sí nos va a dar muchas cosas, muchas bendiciones materiales, pero nos ha dado la bendición mayor y nos sigue dando las bendiciones espirituales día tras día. Y nos sigue dando el perdón de los pecados y nos sigue dando la promesa y la esperanza de la vida eterna. Y ahí nuestras expectativas son cumplidas perfectamente. Y ahí decimos, Dios sí cumple lo que promete. Dios sí envió a su Hijo Jesucristo para mi salvación. Dios sí me tiene un lugar preparado allá en los cielos. Entonces, le pedimos cosas que Dios no ha prometido, pero Él nos da lo que realmente necesitamos. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que necesito? Necesitamos ser perdonados. Necesitamos la salvación. ¿Y qué es lo que hizo nuestro Dios? Envió a su Hijo Jesucristo para que Él cargara con todos nuestros pecados, para que Él sufriera los terrores de nuestros pecados que nosotros merecíamos por cada uno de ellos. Envió a su Hijo Jesucristo para cumplir perfectamente la ley que ni tú ni yo podemos cumplir. Y todo esto para ganar tu salvación y mi salvación. Eso es lo que nosotros necesitábamos y eso es lo que hizo nuestro Dios. Para ti, para mí, para todo el mundo. Entonces, ¿cumple tus expectativas? Esperemos que todavía podemos decir, sí, ahora sí entiendo bien que mi Dios cuando me da algún problema, alguna necesidad, alguna situación difícil, Dios tiene un propósito para esto. Dios me va a ayudar a ser fuerte si es que esa enfermedad es para todo el resto de mi vida. Dios va a dar la paciencia
para soportar. Dios va a dar la sabiduría para entender que el propósito de Él es mejor que lo que yo simplemente quiero. Y cumplirá nuestras expectativas. Y más aún, cuando lleguemos a los cielos, veremos todas nuestras expectativas completamente cubiertas. Porque no va a depender ni de tus obras ni de mis obras, sino de la obra perfecta que hizo nuestro Señor en la tierra con su vida, con su muerte, con su resurrección. Estimados hermanos en Cristo, hay una historia que publicaron en una revista hace muchos años ya, creo que en los 90s, y esa historia dice que en un aniversario o cumpleaños de una pareja, de unos esposos, la esposa le da una tarjeta a su esposo y le dice, que decía al frente, tú eres la respuesta a mis oraciones. Y el esposo cuando vio, pues se sintió bien, ¿verdad? Dice, pues, qué bien que yo soy la respuesta a las oraciones de mi esposa. Abrió la tarjeta y decía, no es lo que yo había pedido a Dios, pero tú eres la respuesta a mis oraciones, ¿verdad? Y esa es una cosa interesante, ¿verdad? Porque a veces pedimos a Dios una cosa, pero Dios nos da lo que realmente necesitamos, lo que realmente es necesario para nuestra vida y que es la respuesta a nuestras oraciones cuando realmente pensemos que no es así. Nuestro Señor Jesucristo, con su vida, con su muerte, con su resurrección, es la respuesta a tus oraciones, a mis oraciones, a nuestra necesidad de salvación. Entonces, ¿qué esperas en Dios? ¿Qué esperas de Dios? Esperamos la salvación y esa ya la tenemos ganada por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Puestos de pie, por favor. Ahora la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus mentes y sus corazones en Cristo Jesús, ahora y por los siglos. Amén.